Hola, yo soy Trash y realmente este video no era esperable. Y tampoco tener tantas conexiones entre esta sección. Pero, en fin. Al final terminamos teniendo una trilogía, por así decirlo, referente a los Sextigimon en esta sección en particular. Por lo cual voy a dar por sentado en este video que ya vieron los videos titulados El origen del Ex-Antibody y El origen del X-Program. En adición a lo ya mencionado, que ya saben de qué va la trama de Digimon Chronicle X. En caso de que no hicieran su tarea y no estén al tanto de todas estas cosas, en la descripción de este video tienen links referenciales en orden de cada cosa que acabo de mencionar. Por último, este video simplemente pretende responder a una pequeña interrogante que se generó, por lo cual no se asusten si notan que es muy corto. En adición a eso, recuerden que todo en esta sección es simple y llanamente una teoría. Sin embargo, no quería dejar ningún cabo suelto y bueno, esto me pareció interesante. En el video de la nueva trama de Digimon estipulamos y planteamos la duda de ¿cómo era posible que los Digimon sobrevivieran en un mundo completamente infestado de X-Program? Es decir, si tenemos en cuenta que al final de la trama de los X-Digimon el X-Program en grandes cantidades era capaz de erradicar a los Digimon de todas formas, tengan o no el Ex-Antibody, ¿cómo carajos lograron sobrevivir? Bien, la respuesta a eso está en la carta que ven en pantalla. Este Ex-Antibody es la versión más poderosa existente del mismo, aunque nosotros estamos más acostumbrados a el azulito y todo eso. Para su sorpresa, en las cartas el azul se describe como Ex-Antibody de segundo nivel, y el rojo, como adivinarás, de tercer nivel. Si a todo esto que acabo de mencionar también le sumamos que el Ex-Antibody original era la protoforma, la conclusión es simple. Sí, el Ex-Antibody sí es capaz de evolucionar y adquirir formas y efectos más poderosos. Por lo tanto, lo que ocurrió con los Digimon del viejo Digital World es que su Ex-Antibody evolucionó. Quizás al rojo que vemos en pantalla o a uno superior. El concepto del Ex-Antibody nivel 3 solo se utilizó en esta carta y en los Pendulum X con el sistema Sai. Pero en lo que respecta a un nivel contextual, es decir, a un nivel argumentativo, dejando de lado que sabemos que es más fuerte que el Ex-Antibody convencional, no hay más información de este al respecto. Lo siguiente que voy a decir quizás les parezca un poco loco, pero es posible que los Digimon que ya tienen el Ex-Antibody puedan seguir mutando. Porque como ya vimos, el Ex-Antibody se puede seguir desarrollando aún más de lo que ya está. Quizás teniendo un cambio estético o no precisamente uno. Pero de poder es posible. Y es un concepto ya existente. Y con esto, señoras y señores, cerramos cada cabo posible referente a los Ex-Digimon y toda su maldita concepción. Y abarcar todo un tema de Digimon en cada variable posible simplemente nos llevó toda una sección dedicada a su maldita generación y 3 videos teorizando un montón de cosas. Asimismo, la semana de videos del Hail Minerva concluye y su puta madre, ha sido genuinamente muy agotador. Por cierto, acá está el email en pantalla de Misterios Enigmas si quieren enviar su misterio con fuentes, argumentos y todo eso, como siempre digo en cada video, al final del mismo, en esta sección en particular. Y ya que estamos hablando de la sección en particular y todo eso, Misterios Enigmas va a ir un poco al congelador por un tiempo. No un tiempo muy largo, pero sí necesita un descanso y yo necesito un descanso mental porque ha sido un infierno esta semana. No se equivoquen, me alegro que les gustaran los videos, creo que hicimos cosas interesantes. Yo me entretuve con varios videos de los que se hicieron esta semana, pero sí tengo un desgaste ya muy potente. Y en caso que estés viendo este video mucho después de esa semana, probablemente si hay otro misterio después de este es porque ya pasó un tiempo y todo fue súper genial y mejor y estoy hecho mierda, estoy genuina y completamente hecho mierda. Si quieren apoyar este video, a la sección y al canal de manera totalmente optativa, pueden dejar un like y bueno, compartir el mismo. Ahora sí, con todo ya dicho y hecho, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.